Patricia García Ferrer. Eres escritora de novela romántica, histórica y fantasía juvenil. Eres lectora editorial profesional. Eres también mentora de autoras de romántica y me encanta esta definición tuya que es lectora empedernida desde niña y una mujer comprometida con las palabras. Te sigo desde hace un tiempo, te conocía como booktuber, después te he ido siguiendo y te veo pues eso, como mentora, como escritora, de todos esos roles. ¿Hoy con cuál hablo? ¿O hablo con todos a la vez? ¿Cuál Yo creo eres? que es muy complicado decir quién soy sin decir soy una suma de todo ello, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida es un proceso de aprendizaje y todos los roles o las skills que vas aprendiendo con todos estos años forma parte intrínseca de ti. Entonces yo creo que hoy hablas con un total de todo, ¿no? Con una suma de todas esas facetas que me han convertido en lo que soy hoy. Qué bonito. ¿Cuál ha sido un poco el camino? O sea, ¿cuál fue el origen de meter la cabeza en el mundo editorial? ¿Qué vino primero y cómo se ha ido configurando el camino? Realmente yo me introduje en este mundo porque desgraciadamente no tenía un entorno de amistades que tuviera la inquietud por la lectura. Entonces yo necesitaba compartir las decenas de libros que leí a lo largo del mes con alguien y empecé a buscar por internet allá en el año 2012 y la plataforma Blogger, que todavía existía, bueno, en ese momento estaba como en auge, descubrí que existían blogs que hablaban de literatura juvenil. Entonces empecé a formar parte de esa comunidad y en marzo de 2012 dije voy a dar el salto y crear mi propio blog. Entonces creé mi seudónimo Little Red, que después se convirtió en mi marca personal, creé el blog Little Red Reading Hood, que era como Caperucita Roja en inglés con un juego de palabras. Y bueno, pues ese proyecto fue creciendo. Después di el salto al proceso audiovisual con el canal de YouTube, unos meses más tarde, y ya fue como entrar en una rueda en la que yo ya no podía parar de generar un contenido que me hacía realmente feliz porque publicaba una reseña diaria en el blog, con lo cual una reseña diaria durante 10 años es muchísima redacción, Muchísimo, muchísima redacción, muchísimo. 2 vídeos a la semana en el canal de YouTube, con lo cual empecé a tener un volumen de repercusión, de visitas, no sé si tenía como 100.000, 200.000 visitas al blog al mes, el canal de YouTube fue creciendo y todo esa inquietud por la lectura se fue afianzando como una especie de casi trabajo a jornada completa, ¿no? Pero de forma totalmente informal, o sea, no era ni mi profesión ni muchísimo menos, es que me apasionaba tanto el poder compartir esas opiniones con los demás y ver que repercutía, que revertía en el mundo de forma positiva, que recibía esos mensajes de Patri, gracias a ti he descubierto un nuevo libro, me he reencontrado de nuevo con la literatura que pensaba que ya no era para mí y bueno, todo eso fue creciendo, ¿no? Y poco a poco con los años me fui descubriendo distintos perfiles de trabajo dentro del sector editorial, empecé a trabajar en campañas de marketing, en lanzamientos de libros y después, bueno, pues empezaron a existir otras inquietudes que yo también tenía y es que yo era escritora desde niña, o sea, a mí siempre me había gustado escribir y de hecho en segundo de bachillerato, ¿no? Estaba en la clase de economía escribiendo al mismo tiempo que tomaba apuntes. Entonces, algún día digo, me van a pillar, ¿no? Y tengo anécdotas súper bonitas con esto, pero siempre estaba ahí el run run de que yo quería ser escritora, ¿no? Y bueno, la desgracia de este tipo de personalidades es que empezábamos muchos proyectos y nunca terminábamos ninguno. Y yo dije, es que este primer proyecto que me lo quiero tomar en serio lo voy a terminar. Y así es como nació mi primera novela, que tuve la suerte de poder publicar, una novela de fantasía juvenil. A los 8 meses llegó la segunda, que también la publicaron. Es decir, ya empecé en una rueda en la que dije, es que estoy muy feliz. Y bueno, al mismo tiempo, bueno, quizá un pelín antes, me ofrecieron la posibilidad de ser lectora editorial. Es decir, habían visto ciertas cualidades dentro de mis reseñas, dentro de esas publicaciones que hacía en las redes sociales, que encajaban con lo que ellos estaban buscando para alguien capaz de evaluar manuscritos. Y empecé sin pretender que eso fuera a más. Y bueno, entre la escritura y los informes de lectura, pues eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y todo este gran proyecto yo lo iba compaginando con un trabajo fuera del sector literario a jornada completa. ¿Y cómo lo podía hacer? Bueno, pues a base de Sí, mucho esa iba a ser la trabajo. pregunta. eh, A ver, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Muchísima planificación y sacrificio, sobre todo muchísimo sacrificio. Pues de no salir con los amigos muchas veces, de quedarme hasta las 3, las 4 de la mañana porque tenía que terminar una lectura, muchísimas horas de trabajo y sobre todo de aprender habilidades nuevas. Yo no sabía lo que era grabar en Full HD, ni editar con editores de vídeo profesionales, ni saber trabajar el sonido, ni maquetar en HTML, diseño gráfico, pues yo aprendí a usar un montón de programas para poderlo hacer yo sola y que hoy en día me han dado una autonomía maravillosa para poder seguir viviendo de este trabajo, ¿no? Ya decidí que bueno, hace un año y algo pues dejé mi trabajo
y decidí centrarme en la literatura, porque era mi pasión, era lo que yo disfrutaba, y entonces ahora me dedico a escribir, me dedico a hacer informes de lectura para editoriales, a ofrecer un servicio maravilloso para autores que quieran trabajar conmigo a mejorar sus proyectos y a acompañarles en esta aventura de publicar, ¿no? De escribir, corregir y publicar su novela. Entonces, bueno, han sido 11, 12 años muy intensos en los que, bueno, he ido construyendo un proyecto del que me siento muy, muy feliz de poder decir que ahora vivo de mi pasión, de mi sueño. Sí. Qué de cosas. He ido tomando un montón de notas de las cosas que mencionas porque creo que hay como pequeñas perlitas, ¿no? Por ejemplo, la primera que detecto es cómo de lejos nos puede llevar un deseo, es decir, o una pasión, algo que realmente nos sobrepasa de lo que nos gusta. Hay mucha gente que defiende que le encanta escribir y nunca lo hace. Entonces, como, a ver, no puede ser. Si escribir te hace feliz o leer te hace feliz, tienes que blindar tu derecho a hacerlo. O sea, blindado. Es Totalmente. obligatorio que lo hagas porque eres más feliz, vives mejor como persona y proyectas esa luz cada vez Sí, que blindas tu derecho a la lectura, a la escritura, a lo que realmente te mueve por encima de todo. Entonces me quedo, uno, el deseo y sí. la pasión de blinda tu derecho a lo que te hace feliz. Y dos, por favor, cuéntanos este trabajo de planificación y disciplina que, pues esto, ¿no? Ya se percibe cuando entras en la web que tienes un montón de cosas, cursos, servicios editoriales, y dices, madre mía, aquí o hay un trabajo, como bien has dicho, de planificación y disciplina brutal, o es inabarcable. Y la tercera es las excusas que muchas veces nos ponemos. ¿Cómo trabajas esto con los Sí, autores con los que, pues eso, es que tengo otro trabajo y no puedo escribir, es que tengo 3 niños y no puedo escribir? ya. ¿Cómo acompañas a las escritoras con las que trabajas o los escritores que se acercan a ti esta necesidad de planificar, disciplinar con el deseo? ¿Cómo equilibras estas dos energías? A ver, yo me di cuenta muy, muy rápido cuando entré en la universidad hace muchos años que si quería llevar a término todos mis estudios año por año, si quería hacer todos los millones de cursos que quería hacer, porque soy una persona muy inquieta, es decir, yo además de todo lo que hago, todos los meses me estoy haciendo cursos, estoy formándome, porque al fin y al cabo yo mejoro y revierto en el servicio que ofrezco. Tengo un compromiso conmigo misma y mis clientes de estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Decidí que si quería hacer todo lo que mi cabeza y mi corazón necesitaban satisfacer esa curiosidad, tenía que ser súper organizada y más llevando dos trabajos al mismo tiempo. Entonces, cuando ya decidí que quería seguir haciendo la escritura, yo decidí que había que plantear tiempos y era muy importante y saber cuándo había tiempo para que yo fuera patri persona y tuviera mi vida social y cuándo podía dedicarlo a ese segundo trabajo, ¿no? Sabiendo que en algún momento mi cuerpo podía colapsar, pero bueno, llegó el ritmo, cogí un buen ritmo de trabajo, sabiendo compaginar vida y dos trabajos y lo pude llevar todo adelante. La excusa de no tengo tiempo para no existe. Si todo ese tiempo que malgastamos lo revertimos en hacer cosas efectivas, somos mucho mejores como personas, o sea, nos sentimos muchísimo mejor. Entonces yo dije, puedo sacrificar cosas que no me hacen tan felices por algo que sí que lo hace. Era intentar encontrar un equilibrio entre lo que me apasionaba y lo que también me hacía sentir persona, ¿no? Entonces yo cuando trabajo con los autores, lo que les digo sobre todo es, piensa cuáles son aquellas cosas que a ti te hacen feliz y cómo inviertes el tiempo en cada una de ellas. ¿Cuánto estás dedicando a ser feliz tú con la identidad de escritora? Un 0%. Pues eso tiene que cambiar. No puede ser lo último. Es que tú seas feliz nunca puede ser lo último. Porque si tú no eres feliz, no lo puedes revertir en el mundo que está alrededor. Ni en tus amigos, ni en tu familia, en nada. Entonces, vivir tu vida con pasión es lo que va a hacer que seas feliz. Entonces yo les digo, cuando tú te quieres dedicar a esto, tienes que sacar tiempo para esto. Entonces yo creo que una cosa que agradezco muchísimo de los autores con los que estoy es que hay un compromiso muy importante. Porque cuando ellos trabajan conmigo, saben que van a estar en un proceso de acompañamiento de unos 2, 3 meses y saben que les voy a meter mucha caña. Qué chula. Además, yo creo que esa energía se retroalimenta. Cuanto más limpio y efectivo es tu tiempo y más cosas vas consiguiendo de escritura, empiezas a avanzar, más ganas tienes, más energía tienes para invertir. Cuéntanos en qué consiste este acompañamiento de 2, 3 meses que sueles hacer con los autores con los que trabajas. ¿En qué consiste? ¿Cómo puedes acompañarles? ¿Qué pueden encontrar en ti? ¿Qué tipo de trabajo de servicio editorial facilitas? Pues el servicio de informe de lectura profesional nació hace ya varios años y ha ido mutando conforme yo he necesitado dar un mejor servicio, ¿no? Me gusta recibir feedback siempre de mis clientes para ir mejorando
probando y empezó siendo un servicio en el que yo le retroalimentaba con un informe de lectura y ahora ha terminado en otro tipo de servicio muchísimo más completo con 3 niveles de intervención dependiendo de cuál nivel de compromiso quieren que yo tenga o cuánto quieren que yo me involucre en sus proyectos. Entonces, el paquete más básico sería yo trabajo contigo con ese informe y te elaboro un informe muy exhaustivo, hablamos de entre 20 y 35 páginas de informe porque hago un servicio de editing con ellos, es decir, son informes bastante completos, me llevan muchísimas horas. Luego el siguiente servicio, el siguiente nivel es que además de proporcionarte ese informe, tú y yo nos reunimos durante 2 horas para que te explique todo el informe, cuáles son los fallos que he detectado y cómo los vas a solucionar. Y esta sesión es de esas en las que hace boom la cabeza porque ves las cosas con claridad, te explican en qué has fallado y sobre todo te dicen cuáles son los pasos que tienes que seguir para solucionarlo. Y el siguiente nivel, que es el que tiene un acompañamiento de 3 meses, 2 meses, dependiendo de cuánto tarde el autor, es que además del informe, de esa auditoría en la que tú y yo estamos conversando sobre tu novela y debatiendo, después tienes un proceso de correcciones, un proceso de 2 meses, mes y medio, en el que yo te acompaño resolviendo cualquier duda que puedas tener. De tal forma que cuando tú terminas esas correcciones, basada en el informe que te he elaborado, yo vuelvo a leer tu proyecto y lo vuelvo a evaluar. Entonces vemos el punto de inicio y el punto final, lo que has aprendido. Es decir, el servicio de informe de lectura que yo quiero ofrecer no es algo que te pueda servir solo para este proyecto, que también quiero que te lleves un aprendizaje de cuáles son los errores que has cometido, aprendas por qué los has cometido y detectes las soluciones para que no los vuelvas a implementar en proyectos posteriores. Es decir, no quiero que solamente un autor se quede con que hemos trabajado un proyecto, sino que le ayudo a construir poco a poco su catálogo editorial. Es decir, que de alguna forma también sigo formando parte del resto de los libros porque se lleva un aprendizaje. Entonces, ¿las escritoras siempre se acercan a ti con proyectos terminados o te encuentras que están todavía a mitad de escritura y pueden servirse de tus aportes? Serían las dos posibilidades. El 95% de los clientes o casi la totalidad de los clientes vienen a mí cuando ya tienen un proyecto finalizado, cuando ya lo tienen terminado y quieren estudiar su viabilidad, ver los errores, las debilidades, etc. En otro porcentaje muy pequeñito son autoras o autores que de alguna forma se han quedado estancados en el proceso creativo porque no fluye la trama. Y si no fluye la trama es que no hay un buen planteamiento de base de la novela. Lo que hacemos es trabajar la escaleta del proyecto con otro servicio que tengo en el que les ayudo capítulo a capítulo, destripamos la novela y la voy corrigiendo a nivel de escaleta. Entonces les aporto más claridad para que desde el inicio vuelvan a reescribir el proyecto y ya tengan esa hoja de ruta a seguir, pero con los pasos ya definidos de hacia dónde tiene que ir su novela, teniendo en cuenta su idea. Lo que haces es rellenar, corregir y rellenar un poco lo que hay en medio para llegar a ese punto final, ¿no? Con su ayuda. Entonces, bueno, es lo mismo, es un acompañamiento de otras 2 sesiones, otras 2 horas de sesiones en las que trabajamos juntas la escaleta una vez que yo ya la he corregido y evaluado. Entonces, están esas 2 posibilidades, pero en la mayoría de los casos son autores que ya han finalizado su proyecto, que necesitan ese feedback más con un ojo profesional, un ojo crítico que analice su proyecto, ya que, como nos pasa a todos los autores, estamos tan apegados a nuestro proyecto que no somos capaces de ver qué puede fallar en él. ¿Qué nivel de conciencia? Porque no sé si a ti te ocurre, pero a mí sí me pasa que los clientes te contactan por un servicio y que es casi, pues por ejemplo, a mí me ocurre con ortotipográfica. El contacto es por ortotipográfica, pero cuando vemos el manuscrito nos damos cuenta de que igual hay que trabajar cosas previas a ortotipográfica. Entonces, mi pregunta era esta, ¿no? ¿Qué nivel de conciencia o ajuste hay entre el servicio inicial que un autor piensa que necesita y el que termináis haciendo porque la novela lo está pidiendo a gritos? Entonces, no sé cómo te encuentras tú esto, si vienen muy ajustado el nivel, el servicio que necesitan con lo que hay en la novela o hay que reajustar. En la mayoría de los casos, lo que suelen pedir es lo que necesitan. Sí que es cierto que en otras ocasiones, después de trabajar con ellos o una vez que hago la primera lectura del proyecto, puede que su deseo sea: mira, Patri, tengo ya un proyecto terminado y ya tengo las editoriales pensadas a las que los quiero enviar, solamente necesito que me digas que no tiene fallos para poderlo enviar. Entonces, claro, cuando se enfrentan a la realidad del informe y ven que la novela no está perfecta y que sigue necesitando trabajo, más bien es un choque de expectativas. Creen que el proyecto va a estar mucho mejor de lo que realmente está
O al revés, que tienen un síndrome del impostor súper grande, afianzado, en el que empiezan esos pensamientos autodestructivos de no es suficiente y luego se llevan una grata sorpresa, ¿no? Soy súper transparente, muy honesta con los clientes y les digo, ahora mismo tu proyecto no es publicable. Se lo toman muy bien porque les has dicho que no es publicable, pero les dices el porqué y la solución. Entonces, yo creo que eso es muy importante. El no devastar a un autor de esa forma, sino decirles, ahora mismo no, pero con trabajo sí. Lo importante es no dejarles solos en ese proceso. Me gusta porque una de las utilidades del informe de lectura es, uno, que el autor o la editorial tenga un reporte técnico del estado real del manuscrito, pero otro de los propósitos cuando los elaboramos para un autor es que a veces no es el manuscrito en sí mismo que esté bien o mal, sino que sepamos dónde ubicarlo, porque tan importante es cómo está el manuscrito, que necesita unos mínimos, pero cuando esos están cumplidos es muy importante que vayamos al canal de edición más adecuado para ese libro, al de promoción más adecuado, y eso es una de las cosas que también nos puede aportar el informe de lectura. Por eso veo que hay una diferencia entre, es muy importante quién te acompaña, quién elabora ese informe para que el autor tenga esa información, porque a veces tiene una sensación de rechazo del manuscrito y lo que es que el manuscrito está en el lugar, en un lugar no Erróneo. adecuado, en un momento o en un tiempo no adecuado. Esto también Exacto. es algo que tú ayudas a tus escritores a orientar. ¿Qué vamos a hacer con el manuscrito cuando ya ha alcanzado ese nivel? Sí, una vez que los autores terminan el servicio de informe de lectura, tengo otro servicio paralelo que lo ofrezco como complementario al de informe de lectura, que es el servicio de orientación editorial, en el que tu camino, ya sea la autopublicación o la publicación tradicional, te ayuda a comprender el proceso de edición, te ayuda a comprender, vale, ¿quieres dirigirte al mercado tradicional? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cómo preparar una propuesta? ¿A qué casas o sellos editoriales o editoriales dirigirte? ¿Cómo vas a preparar ese manuscrito para que llegue a esas personas? ¿Estás buscando un agente? Vamos a buscar cuál es quizá la mejor agencia de representación para ti. Es decir, les ayudo un poquito porque ya conozco el proyecto, porque ya he leído, me he empapado de la esencia de tu proyecto y puedo averiguar en qué casa puede estar mejor ubicado. Entonces, les ayudo en ese proceso también de autodefinición del proyecto, de reconocimiento de cuáles son las potencialidades, porque otro de los apartados del informe es cuáles son los aspectos destacables del proyecto, es decir, cuáles son los elementos que deberías destacar en tu propuesta editorial o en tu propuesta de marketing. De alguna forma sí que les orientas a decir, estos son los mejores sellos para ti. Hay que averiguar cuál es la forma de ponerse en contacto con ellos, cuál es la forma en la que quieren y qué documentos quieren o precisan para evaluar tu propuesta y sobre todo hacerles comprender los periodos de espera, que eso es algo desesperante para cualquier autor, y es que el que tú envíes hoy una propuesta no significa que mañana vas a tener una respuesta, ni dentro de un mes ni dentro de dos. Hay unos plazos e incluso puede que nunca te contesten. Entonces hay que preparar también mentalmente al autor para eso. No para el rechazo, sino para la espera. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, lo que siempre les digo es que esa frustración de la espera de recibir una respuesta hay que convertirlo en creatividad. Durante estos 5 o 6 meses que vas a estar esperando, quiero que ya empieces otro proyecto. Porque así la espera es más llevadera y tú ya transformas un pensamiento negativo y recurrente que va a reforzar tu síndrome de impostor seguramente en algo positivo y creativo. Y es empezar una nueva historia. Bueno, también aviso, si hay un libro muy concreto, de una temática muy concreta, que ahora mismo no encaja por moda editorial, hay que preavisarlo, es decirle, pues mira, Rocío, ahora mismo has escrito una novela romántica de este subgénero paranormal que ahora mismo no está en auge. Yo te aconsejaría quizá guardarla, porque como las modas son cíclicas, igual dentro de 5 o 6 meses es el momento de este proyecto, pero quizá ahora no les pueda encajar. Claro, es que es tu especialidad, ¿no? Y la tienes muy trillada, muy controlada el género de romántica en sí misma. Entonces, me gustaría saber cuál es tu visión del género en sí mismo en su momento actual, y qué futuro le prevés a este género. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu radiografía del género de romántica ahora mismo? Evidentemente, el género de la romántica es uno de los más vendidos a nivel mundial. Y sí que es cierto que las modas que se llevan en Estados Unidos, que es la potencia más importante a nivel de ventas, tardan un poquito en llegar a España, pero llegan. Entonces, ahora mismo la romántica, en todos sus subgéneros,
es un género muy potente. Y hay modas que van cambiando, pues la comedia romántica ahora mismo en España está en auge, tenemos el dark romance, la novela más oscura de romance, tenemos el romance histórico, que es a lo que yo, por ejemplo, me dedico. Va habiendo modas, pero sí que es cierto que la romántica siempre considero que se va a vender, porque responde a una necesidad básica del ser humano, que es los sentimientos. O sea, todas las mujeres y todos los hombres que lean novela romántica quieren enamorarse, quieren vivir la experiencia en cada libro de enamorarse. La premisa de la novela romántica es el final feliz, pero lo que nos gusta es el camino que lleva del punto A al punto B. Entonces, ese viaje, esa emoción, es lo que nos gusta a las lectoras. Un rasgo que siempre he visto en las lectoras y lectores de romántica es que necesitamos compulsivamente nuevas historias. Es un género de muy rápido consumo. Muchísimo, sí, es No quiere verdad. decir que sean malas novelas, ni muchísimo menos, sino que los lectores estamos muy comprometidos con el género. Entonces, la novela romántica yo creo que va a costar mucho destronarla de la posición que ha ganado, y gracias a, bueno, yo creo que al trabajo de muchísimas autoras a lo largo de los años ha ido ganando más prestigio, porque siempre ha sido como un género que no ha tenido tanta consideración como otros, pero sí que es cierto que yo creo que hoy en día ya tiene un nivel de repercusión tal que las ventas no se pueden ocultar. Y eso significa que hay lectores que están muy comprometidos. Sí, es verdad. Para mí la palabra quizás sería lo que has dicho, velocidad. Yo el género lo relaciono a velocidad, velocidad de consumo, de publicación, de escritura. Es un género Sí, que va muy deprisa, que cambia, que muta, que sigue. O totalmente. sea, va a un ritmo que a veces, pues eso, o estás absolutamente dentro y llevas la inercia de esa velocidad, o dices, Dios mío, no puedo seguir el ritmo. A mí es No eso, doy sí, abasto. lo Sí, relaciono. sí que es cierto que hoy en día el mercado editorial tiene un ritmo de publicación que ha cambiado mucho respecto a hace 10 años. Ahora mismo hay un volumen de publicación asfixiante. O sea, yo recuerdo cuando estaba en pleno auge con el blog y el canal, yo llegaba a recibir 30, 40 novedades editoriales juveniles o de romántica al mes. Tanto el género de juvenil como el género de romántica, que son en los que yo me muevo, han crecido tan exponencialmente y de forma tan vertiginosa a nivel de publicación que es muy complicado seguir el ritmo. No sé si tienes la misma impresión, esto es total y absolutamente personal, igual estoy muy equivocada, pero que son dos géneros, romántica y juvenil, que han tenido que reclamar su propio espacio porque quizá en las editoriales al uso llevaban otro ritmo, otro tipo de atención, como más de cumplir expediente, mi sensación en los sellos más grandes, y sin embargo encontraron su lugar. Las redes ayudaron muchísimo a encontrar otros lectores, aplicaciones como Wattpad de escritura mucho más ágil y de compartir y de tal. Y de repente hay un momento en el que estábamos viendo que los datos hablan por sí solos y que había millones de lecturas en otros ambientes que no eran editoriales clásicas, libros publicados en la estantería de nuestras librerías. Lo asocio con dos géneros que han dado el puño en la mesa y han dicho, estoy aquí, somos leídos y vamos a encontrar nuestro camino. Lo han encontrado y ahora editoriales al uso han abierto su abanico y efectivamente ya han crecido y han nacido sellos que dan cabida a esos subgéneros. Bueno, hay más amplitud. No sé si esto es personal o es mi sensación, ¿no? Que han encontrado el camino de decir, estamos aquí. Sí, yo Sí. creo que, bueno, cuando comencé en este sector, había una frase que es que no paraba de escuchar, y de hecho tengo un vídeo en el canal de YouTube en el que dice, los jóvenes de hoy en día no leen. Y yo me acuerdo que estando en un congreso, un bibliotecario, me impactó muchísimo la pregunta que me hizo, porque yo estaba en el escenario como uno de los ponentes y el público eran bibliotecarios. Entonces, nosotros en el escenario éramos como reseñadores, ¿no? Como prescriptores de lectura para jóvenes. Ellos me dijeron, pero si los jóvenes hoy en día no leen, y digo, pues al uso está que yo tengo 54.000 seguidores, este chaval de aquí sentado que tiene 20 años tiene 150.000 y son de todas partes del mundo. Mi blog recibe no sé cuántas vistas, o sea, lectores por todo el mundo hay. Ahora, que les queramos dar la credibilidad necesaria como para darles un sello o unos libros específicos para ellos es otra cosa. Lo que no podemos pretender es a chicos de pleno siglo XXI del año 2020 recomendarles los mismos libros que funcionaban cuando mis padres en los años 60, 70, 80 eran jóvenes. Porque no funciona, la sociedad ha cambiado y demanda otro tipo de recomendaciones literarias. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que los jóvenes están en las redes sociales y las redes sociales lo que permiten es compartir opiniones.
Gracias a ello se ha generado una gran comunidad y esa comunidad lo que permite es que estemos compartiendo constantemente. Y eso lo que hizo, yo creo que fue una demanda colectiva muy grande y de demostración de que realmente los jóvenes sí que leen y de que demandan lecturas para ellos. Entonces yo creo que ha sido como un proceso de deconstrucción y construcción de mentalidad de muchísimos años de hacer valer los géneros, ¿no? Hasta hace años no existían las lecturas para jóvenes, sino libros de niños y libros de adultos. Y los jóvenes estaban como una especie de limbo en el que te obligaban a no ser un niño, pero tampoco encajabas con ser un adulto. Entonces yo creo que gracias a todas estas potencias de los blogs, las redes sociales, las plataformas de lectura gratuitas, Amazon, etcétera, se ha creado una necesidad reivindicativa de demostrar que los jóvenes evidentemente sí que leen, evidentemente sí que escriben y que quieren lecturas para ellos, ¿no? Qué bonito, sí, es verdad. Y desde tu punto de vista, cuando recibes los manuscritos, ¿crees que hay un listado o un top 3 de cosas que funcionan o qué cosas aseguran que una novela de romántica está funcionando o es potente? ¿Y qué tres cosas dices, bueno, esto es un big fail y no va a poder sostenerlo, ¿no? Es simplificar mucho las cosas, pero ¿crees que hay características o rasgos que o bien potencian o bien son para replantear las novelas o no? Yo creo que, sobre todo en género de romántica, una cosa que es fundamental, yo creo que es conectar emocionalmente con el lector. Y eso lo logras generando emociones vividas y reales, no solamente en los personajes, sino en toda la interacción que hay a lo largo de la novela. Entonces, en mi caso, lo que busco es conectar con un personaje, pero intentar ayudar a los autores a trabajar de forma exponencial la parte emocional de la novela, ¿no? Que de alguna forma exploten las escenas, exploten la relación entre los personajes para que esos sentimientos sean lo más vívidos posibles. Porque si los personajes se creen lo que están sintiendo y lo sienten de verdad, esto vas a ser capaz de transmitirlo a los lectores. Y ese proceso es muy complicado, pero hay que saber trabajarlo. Entonces, para mí el éxito de una novela, en primer lugar, está en garantizar que haya una conexión emocional del lector con el proyecto que está leyendo, con esa novela que tiene entre manos. Si el lector finaliza el proyecto sintiendo indiferencia, es que no he llegado a conectar con nada, algo no funciona. O sea, no has logrado nada con ese proyecto, porque la novela romántica es una aventura emocional. Entonces tú tienes que llevar al lector por ese viaje. Ese es el primer fallo que yo detecto. Segundo fallo es el tema del inicio de la novela. Es decir, una novela romántica, esté o no esté planificada, es decir, responda o no a una escaleta que tú ya te has hecho, o bien seas un escritor de mapa o un escritor de brújula, una novela romántica tiene una serie de actos que tú tienes que cumplir para que ese romance vaya del punto inicial al punto final de la manera más satisfactoria posible, ¿no? Entonces, si tú no asientas bien las bases de lo que va a ser tu relación, con una trama principal bien escaletada, con unas subtramas que nutran la trama principal y reviertan en ella, tampoco estás logrando el objetivo. Es decir, una novela que solamente trate del romance principal es tan azucarado muchas veces que empalaga y dice, es que no me has hablado de otra cosa. Entonces necesitas generar subtramas que nutran esa trama principal de distintas formas. Y sobre todo yo creo que también el éxito de una novela es la profundidad de los personajes. Al igual que cualquier otra novela, que los personajes sean lo más humanos posibles, lo más cercanos a la realidad. Ya sea que tú estés escribiendo novela romántica con tintes fantásticos y tu protagonista sea un elfo o tu protagonista sea una bruja, que tienen evidentemente por la propia idiosincrasia del personaje, tienen ciertas capacidades que escapan de la comprensión normal. Lo importante es que ese personaje sea lo más humano y realista posible, que tenga unas emociones, una personalidad bien definida, unos pensamientos, unos valores. Entonces, cuanto más aterrices a tu personaje y más lo llegues a comprender y lo demuestres en el proyecto, más facilidades le das al lector de empatizar con uno de ellos o con varios y con lo que están viviendo. Puede que no compartan sus valores o que no compartan lo que hacen, pero le comprenden porque el personaje está bien justificado. Entonces yo creo que el crear personajes como si fuera una cebolla, ¿no? Con muchas aristas o como un diamante que tengan muchas aristas y que el lector las sepa interpretar es también el éxito de un proyecto. Creo que eso lo tiene en común con otros géneros porque has mencionado tres Sí, pilares que subrayo cada uno de ellos, ¿no? Pues esto, personajes que son fotocopias los unos de otros, aunque se llamen de muchas maneras distintas. Esto es algo
que no, que para mí es una cosa que no va a funcionar. Solo vas a tener, como en una entrevista, ¿no? Una sola oportunidad de causar una buena impresión, que es Exacto. De crucial. hecho, hay muchas editoriales que dicen, Patri, lee únicamente las 50 primeras páginas del proyecto y si ya sientes que no, es un no. Entonces, yo siempre digo a los autores con los que trabajo, piensa que los 2 primeros capítulos de tu proyecto tienen que ser lo mejor que has escrito en tu vida. Y es lo que más trabajo tiene que tener. Porque si yo ahora mismo cojo este proyecto y lo leo tal cual estoy, ya te puedo decir la respuesta. Entonces, estos 2 primeros capítulos vamos a trabajarlos a full, porque van a ser tu carta de presentación. Entonces, yo quiero que cuando esto lo reciba un lector editorial que no sea yo, o un agente, quiero que diga, wow, no necesito leer más. Jo, Patricia, qué bonito, estoy aprendiendo un montón contigo, me está encantando. Te hago dos preguntas para cerrar, porque me encanta hacer ¿Vale? estas dos preguntas. La primera es un libro, y ¿Vale? me encanta esta expresión, siempre la digo así, que te haya volado la peluca. Y la otra es una librería que nos recomiendes que te enamore o que te haya encantado. Bueno, yo te voy a decir un libro que para mí lo ha significado todo. O sea, ¡Wow! no es un libro que me haya volado la cabeza a decir, para mí me ha descubierto el ¡Qué mundo, ¿vale? Y bonito! yo siempre he dicho que gracias a Orgullo y Prejuicio, a Jane Austen, para mí fue algo que cambió mi vida, porque me abrió el mundo, bueno, junto con los libros de Harry Potter cuando era niña, ¿no? Pero yo creo que Jane Austen fue un antes y un después en mi proyecto personal y en mi proyecto profesional. Porque gracias a ella descubrí bueno, que existía otro tipo de literatura, que me enamoraba esa época y, bueno, que podía escribir sobre esa época. Entonces, para mí, Jane Austen fue un antes y un después. Y luego, una librería que a mí me haya gustado, no te puedo decir una en concreto, sino quiero decirte un estilo de librería. Venga, Yo quiero una librería en la que pueda caminar y pueda, eso es muy extraño, ¿vale? Pero quiero sentir el olor del café mientras leo libros. vale. Entonces, para mí una librería cafetería es como el sueño. Qué bonito. A mí también, ahora están de moda, ahora hay más de ¿Sí? cafeterías con cafeterías, librerías que mezclan las Uh-huh. dos cosas, pero me encanta. Jo, Patricia, pues un millón de gracias y nos vemos prontito. Muchísimas gracias por invitarme.